La energía fotovoltaica depende de la luz solar, por tanto de noche no es una solución capaz de sustituir a los medios contaminantes que utiliza la humanidad actualmente. Energía eólica. Para poder aprovechar la energía eólica, es importante conocer las variaciones diurnas, nocturnas y estacionales de los vientos, la variación de la velocidad del viento con la altura sobre el suelo, la entidad de las ráfagas en espacios de tiempo breves y los valores máximos ocurridos en series históricas de datos con una duración mínima de 20 años. Para poder utilizar la energía del viento, es necesario que éste alcance una velocidad mínima que depende del aerogenerador que se vaya a utilizar, pero que suele empezar entre los 3 metros por segundo o 10 kilómetros por hora y los 4 metros por segundo o 14,4 kilómetros por hora, velocidad llamada cutting speed, y que no supere los 25 kilómetros por segundo o 90 kilómetros por hora, velocidad llamada cut-out speed. En la antigüedad, el ser humano aprovechaba la fuerza del aire para mover los molinos de viento. Se empleaban principalmente para mover unas ruedas de piedra y poder moler los granos de cereales. Pero el pionero de la energía eólica fue el estadounidense Charles Francis Brush, 1849 a 1929. Tuvo la suerte de crecer en el campo, trabajó en diversas granjas, estudió ingeniería de minas en la Universidad de Michigan, inventó una lámpara de arco alimentada por una dinamo inventada por él mismo. Brush dedicó su vida al estudio de las energías y a cómo obtener beneficio de ellas. Charles Francis Brush fundó la Brush Electric Company y suministró los generadores para la primera planta hidroeléctrica de los Estados Unidos, en el Salto de San Antonio en Minneapolis. Su empresa eléctrica se fusionó con la Edison General Electric para dar lugar a la General Electric Company. Pero a nosotros nos interesa porque Brush construyó cerca de su casa en Cleveland la primera turbina eólica automática para generar electricidad en 1888. La turbina, gigantesca, tenía un rotor de 17 metros y 144 palas de madera de cedro. Su mansión se alimentaba de la energía producida por este monstruo que funcionó 20 años. Aunque el considerado padre de la energía eólica moderna es Paul Lacour, 1846 a 1908. Fue un meteorólogo danés. Sus primeros aerogeneradores comerciales se instalaron después de la Primera Guerra Mundial, como consecuencia de la escasez de combustibles. Fundó la primera Academia de Energía Eólica, de donde salieron los primeros ingenieros especializados. Paralelamente, fundó el primer periódico exclusivo con esta temática. Cuando vamos por la carretera y vemos un aerogenerador de dimensiones bíblicas, o unos cuantos, lo único que vemos es un mástil enorme con 3 aspas en todo lo alto. Sin embargo, no imaginamos cómo es un aerogenerador por dentro. De hecho, aunque los veamos en vivo y en directo, no somos conscientes de las medidas de un aerogenerador hasta que no vemos a camiones con remolques kilométricos transportando sus piezas por la carretera. Por eso, para comprender mejor el funcionamiento de los generadores eólicos, vamos a hacer un repaso por las principales partes del aerogenerador, tanto interiores como exteriores, para que comprendáis cómo se produce la magia de traducir viento en electricidad. Eje principal, multiplicadora, equipamiento eléctrico, sistema de control, mecanismos auxiliares, torre, góndola, buje, palas del rotor, estación meteorológica, baliza de señalización de posición. A finales de 2023, la capacidad mundial instalada de energía eólica ascendía a 906 gigavatios, generando alrededor del 7,3% de la producción de electricidad mundial. En 2022, Dinamarca generó el 55,3% de su electricidad mediante energía eólica, y más de 80 países en todo el mundo la utilizan de forma creciente para proporcionar energía eléctrica en sus redes de distribución, aumentando su capacidad anualmente con tasas por encima del 20%. En España,
La energía eólica superó el 23% de cobertura del consumo eléctrico de la península en 2022, convirtiéndose en la segunda tecnología con mayor contribución a la cobertura de la demanda. La energía eólica es un recurso abundante, renovable y limpio que ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar fuentes de energía a base de combustibles fósiles. El impacto ambiental de este tipo de energía es, además, generalmente menos problemático que el de otras fuentes de energía. La energía del viento es bastante estable y predecible a escala anual, aunque presenta variaciones significativas a escalas de tiempo menores. Al incrementarse la proporción de energía eólica producida en una determinada región o país, se hace imprescindible establecer una serie de mejoras en la red eléctrica local. Diversas técnicas de control energético, como una mayor capacidad de almacenamiento de energía, una distribución geográfica amplia de los aerogeneradores, la disponibilidad de fuentes de energía de respaldo, la posibilidad de exportar o importar energía a regiones vecinas, o la reducción de la demanda cuando la producción eólica es menor, pueden ayudar a mitigar en gran medida estos problemas. Además, son de extrema importancia las previsiones de producción eólica que permiten a los gestores de la red eléctrica estar preparados y anticiparse frente a las previsibles variaciones en la producción eólica que puedan tener lugar a corto plazo. Una turbina eólica doméstica capaz de generar entre 600 y 1000 vatios de potencia puede costar desde 900 a 1.300 euros. De este modesto precio pasamos a los más de 2 millones de euros que puede costar un aerogenerador capaz de producir más de 2 megavatios de potencia, que son los instalados con mayor frecuencia en los parques eólicos, aunque ya existen turbinas de 3 megavatios o incluso más potencia. A nivel doméstico, necesitaríamos un aerogenerador de al menos 1 o 2 kilovatios para poder satisfacer mínimamente las demandas de electricidad de una vivienda. El precio de un aerogenerador de estas características, junto con la instalación, transporte y montaje, puede rondar los 7.000 hasta 10.000 euros. Cuando hablamos del coste total de un parque eólico, debemos tener en cuenta que todo el proceso se iniciará con un estudio de viabilidad. Este es imprescindible para decidir si el emplazamiento tiene un caudal de viento constante y suficiente para poder ser eficiente y rentable. Junto a esto, hay que añadir el estudio de impacto medioambiental. Posteriormente, hay que añadir la inversión del aerogenerador en sí, que puede suponer entre el 60 y el 85% del valor total de la inversión.